Poder Legislativo del Estado de México. El poder de la gente. Diputados, diputadas que pertenecen a esta comisión, muchísimas gracias también por la apertura, por la posibilidad de poder tener el uso de la voz. Agradezco también al presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Maurilio, para la realización de esta asamblea. Realmente el motivo que nos tiene aquí convocados es algo que pues nosotros lo vemos como muy importante. Probablemente alguien, y estuve escuchando algunas reseñas de prensa donde decían que era un asunto trivial, que para qué se le daba tanto tiempo y para qué en el Congreso le daban apertura. Yo creo que es un asunto de importancia porque es un asunto de identidad. Hay un dicho que dice que un pueblo sin identidad es un pueblo sin futuro. Y en el municipio de Valle de Chalco, desde que se instituyó como municipio, se ha tenido la falta de identidad, porque siempre hemos batallado y si no se llega a un buen acuerdo, vamos a seguir batallando con la identidad. Nos confunden continuamente con el municipio hermano, y con todo respeto lo digo porque es un municipio hermano, el municipio de Chalco. Al haberle puesto al municipio desde que se erigió como tal en noviembre del 94, Valle de Chalco, desde ahí viene la incongruencia porque inclusive ahí la palabra, la sílaba de, significa pertenencia si analizamos los diccionarios de la lengua española. Entonces siempre nos están diciendo que pertenecemos y que somos parte del municipio de Chalco. Hay una falta de congruencia inclusive hasta en los programas federales que a veces se van de un lugar a otro. En lo personal a veces recibo documentos que pertenecen al municipio de Chalco y me llegan a mí y los tengo que reenviar o los tengo que regresar a donde nos lo están remitiendo. En algunos congresos sociales, inclusive de diversos niveles de gobierno, representantes inclusive del gobierno federal, gobierno estatal, continuamente hay que estarles haciendo públicamente la corrección. Insisto, esto podría ser a lo mejor considerado como una cuestión trivial, una cosa sin importancia, pero para nosotros que habitamos el municipio, para nosotros que somos los representantes sociales, los representantes políticos, es de la mayor envergadura y tiene la mayor importancia el que a partir de ya podamos tener una identidad propia, podamos regresar al nombre que originalmente tenía la región. La región se identifica por un cerro, un volcán que está inactivo, un volcán, por cierto, muy bonito, que es el volcán de Jico, el Cerro de Jico. Nos representa también una ex hacienda colonial que viene desde la época de Porfirio Díaz, que es la ex hacienda de Jico. Nos representa también el santuario natural del agua, que son las lagunas de Jico. Nos representa también, o nos representaba también en la época que había ferrocarril, había una estación que se llamaba Estación Jico. ¿De dónde viene la palabra Jico? Viene exactamente del náhuatl xicl, que es el ombligo del mundo. Los náhuatl, todos los primeros habitantes de esta región, que era un islote, le llamaban Jico. ¿Por qué? Porque significa el ombligo, y ellos decían que era el ombligo del mundo. Por lo tanto, esta región se llamaba originalmente Jico. No estamos intentando cambiar nada, no estamos intentando hacer un cambio de nombre, estamos intentando regresar a nuestra identidad. Si el problema consiste en el nombre que se nos fue, porque se fue impuesto en el 94, hay un acta notarial
que refiere que la gente de aquella época, los fundadores, esos que con sus manos, con su esfuerzo, con su solidaridad, lograron que se hiciera un municipio hace 28 años, no querían que se llamara Valle de Chalco, pero fue impuesto y así se quedó, así hemos venido navegando con este nombre, con este problema. Ha habido en la administración pública municipal 10 periodos municipales con el que está corriendo ahorita. 8 presidentes municipales, aquí está nuestro amigo y ex presidente municipal Ramón Montalvo, que ha tenido la oportunidad de estar en 2 administraciones en el municipio. Y de los 8 presidentes municipales, 5 presidentes municipales hemos luchado porque se cambie el nombre, 5 de 8. Inclusive, para que no se tome como una cuestión política, como una cuestión partidista, han sido presidentes municipales de las diferentes corrientes políticas que han administrado el municipio. Me refiero al PRI, al PRD y ahorita a Morena. Los 5 presidentes municipales hemos pertenecido a esas corrientes políticas y todos hemos tenido el mismo propósito: cambiar la denominación del municipio. No es una ocurrencia, no es algo que se haya pensado en esta administración, es algo que ya se viene trabajando desde los años 2000, las administraciones desde el 2000. Insisto, desde que se generó el municipio hubo un acta notarial donde la gente no estaba de acuerdo con el nombre, pero se impuso. Tenemos ahorita en nuestro poder 71,000 firmas de ciudadanos libres del municipio de Valle de Chalco que dijeron sí al cambio de nombre. Probablemente pudiéramos tener más número de firmas, pero el tiempo no lo permitió. El tiempo que se nos dio para llevar a cabo esto es lo que nos permitió hacer 71,000 notariadas. Tenemos la fe del notario público, aquí lo tienen ustedes, se lo estoy entregando en un libro donde por economía de tiempo no me voy a poner a leerlo, no vengo a dar una clase de historia, vengo a explicar realmente a grandes rasgos de qué es de lo que se trata, porque nos han tildado de que queremos imponer, de que es una ocurrencia, de que a quién se le ocurrió. No, no es una ocurrencia, lo hemos venido procesando. La gente de Valle de Chalco no se quiere ya llamar Valle de Chalco, la mayoría. Hay personas, y con todo respeto lo digo y lo acepto, hay personas que no están de acuerdo, que tienen sus motivos, tienen sus fundamentos, pues claro, lo pueden decir, lo pueden abrir. Pero en toda vida democrática como es la que vivimos en nuestro país y en nuestro Estado de México, así como nuestro municipio, la mayoría es la que manda. Y si la mayoría dice que se debe hacer el cambio, la mayoría de los ciudadanos, a nosotros como autoridad no nos queda, porque en la Constitución, desde el artículo 1 que refiere a los derechos humanos, dice que tenemos derecho a la identidad. Y si no tenemos identidad en el municipio, estamos violentando ahí un derecho humano que todo mexicano, por el simple hecho de nacer, ya tenemos. Por lo tanto, les hago entrega a ustedes de un material que viene impreso, donde ahí viene la reseña, vienen inclusive actas de cabildo, vienen consultas que se hicieron, porque ya se hicieron algunas consultas públicas de diferentes presidentes municipales, donde todos los presidentes, esos 5, estuvimos a favor de que se haga el cambio de nombre. Les estamos entregando una USB donde también viene un video, porque ustedes, con esa responsabilidad con la que se maneja esta honorabilidad de este Congreso, deben de tener el mayor sustento posible, tanto histórico, geográfico, cultural, social, político, para tomar una buena decisión. Confiamos en que
harán caso, harán eco a nuestra petición, que no es más que la voz de la mayoría, insisto. Hay gente que dice que no, se respeta. Pero si la mayoría estamos a favor de que se haga el cambio de nombre del municipio, el regreso a la identidad de Valle de Jico Solidaridad, creo que eso se debe de respetar. Algunas voces me decían, y lo voy a referir también para que vean que no es un tema político, y si lo vamos a politizar, caeríamos en un grave error. Me decían, quítale solidaridad, porque solidaridad representa un programa social que se manejó en algún sexenio, pero no, porque estaríamos faltándole el respeto a la solidaridad de la gente, la que con sus propias manos trazó calles, hizo zanjas, hizo jardines, plantó árboles, para que Valle de Chalco, si así ustedes lo tienen a bien autorizar, Valle de Jico fuera un municipio libre y soberano. Creo que con esa lucha, con ese valor, con esa tenacidad que mostraron los fundadores, a los cuales les mando un saludo, seguramente están escuchando o lo van a escuchar, ya la mayoría partió, pero tenemos todavía un grupo numeroso que vive en el municipio y que están de acuerdo en que se le regrese la identidad a nuestro Valle de Jico y que se respete la palabra solidaridad, que no representa ningún programa político, representa la solidaridad de un pueblo organizado, un pueblo que dijo queremos ser municipio libre, queremos tener una tierra propia, pero queremos tener un nombre que en verdad nos represente. ¿Es cuánto? Muchas gracias por su exposición, licenciado Armando García Méndez, y agradecemos los documentos que nos ha facilitado. Ahora le damos el uso de la voz al licenciado Antonio Abraham Amoniel, subsecretario de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Agradezco también la consideración de nuestros amigos y nuestras amigas diputadas de la legislatura local. También reconozco la presencia del presidente municipal de Chalco, que nos ha dado una exposición, perdón, de Valle de Chalco, que nos ha dado una exposición formal sobre la problemática. Tiene usted razón, presidente. Y la posición que tiene la Secretaría General de Gobierno, que es la razón por la cual invitaron, es para identificar con total y absoluta imparcialidad cuáles son los elementos sociopolíticos, históricos y jurídicos que pueden representar la denominación de un municipio. En primer lugar, y eso es importante, identificar que la Secretaría General de Gobierno tiene pues diversas atribuciones que la propia ley orgánica le atribuye y que en particular para este tema resaltan tres. La primera, que es la de conducir los asuntos de orden político interno que nos solicita el señor gobernador, que en este caso en particular tiene que ver con la relación del municipio y su propia identidad en el nombre que se le asigna. La segunda es la relación que debe tener el Ejecutivo Estatal con los municipios. Y la tercera, que es también de mucha importancia y sobre todo que tiene como objetivo dar la preservación de la integridad del Estado. Y el Estado está integrado en primer lugar por los municipios que lo conforman. En ese sentido, y no es por dar una explicación que esta soberanía no requiera, pero sí hacer mención que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica Municipal, como tampoco la ley reglamentaria que permite la creación de los municipios, establece un procedimiento específico para el cambio de denominación de un municipio. En ese sentido, y partiendo de tres elementos, que es el jurídico, histórico y sociopolítico, esta Secretaría ve importante ir hilvanando los argumentos para que la toma de decisión de la soberanía sea la más acertada. En primer lugar, y tomando en consideración los argumentos jurídicos, se debe tomar ante cualquier determinación el respeto al derecho de la audiencia, no solamente de la administración municipal, sino también de la ciudadanía. La ciudadanía tiene mucho que decir respecto a esto, porque finalmente son ellos y no la administración municipal quienes van a recibir el cambio de denominación y el que van a hacer crecer o no
su identidad a través de la modificación de un nombre. Y cuando nosotros consideramos desde la Secretaría General de Gobierno que se debe tomar en consideración el derecho a la audiencia, este no solamente es para la población en general, también se debe identificar a la población académica, a los historiadores y a las organizaciones de la sociedad civil, que son finalmente quienes habitan en el municipio y quienes tienen el derecho para su autodeterminación. El segundo elemento es la identificación cultural que debe tener el nombre con el lugar de asentamiento, ¿no? La propuesta de modificación de nombre pues debe establecer con claridad cuáles son aquellos valores de identidad que se ven afectados por tener actualmente el nombre de Valle de Chalco Solidaridad. Esta propuesta debe identificar también con claridad si esta denominación, la nueva denominación que se presenta en la iniciativa, es decir, Valle de Jico Solidaridad, va a aumentar estos valores de identidad y estos valores de plenitud del derecho a una identidad que, como bien lo dijo el presidente municipal, se contempla desde la Constitución. Recapitulo entonces, se debe otorgar un derecho a la audiencia y un derecho a la identidad con una explicación exhaustiva en la motivación de cuáles son los efectos que se están modificando a la hora de regresar al nombre histórico de la región. 2. Las consideraciones históricas. Actualmente, y así lo establece la propia ley orgánica, la cabecera municipal del municipio de Valle de Chalco Solidaridad ya es denominada Jico. Es decir, existe un arraigo identitario en el municipio con el nombre que ya se contempla desde la ley orgánica municipal y que los propios pobladores la pueden representar en su día a día y en el trabajo propio que ellos tienen. El segundo elemento histórico es identificar cuáles son estas motivaciones que van a vincular el nombre Jico con el arraigo de la población. El presidente municipal y el expresidente municipal, así como los diputados que son originarios de la región, comprenderán perfectamente el origen histórico del municipio como un asentamiento, de hecho uno de los asentamientos más grandes de América Latina en la década de los 90, y que finalmente ellos provenían del municipio de Chalco, ¿no? Y esta identidad que ellos ahora absorben como pertenecientes al municipio de Valle de Chalco, tendremos que tener cuidado a la hora de modificarlo. No será pertinente modificar una identidad que ya tienen buscando una segunda identidad, siempre y cuando esto la población no lo haya expresado. En tercer lugar, también como un análisis histórico que los presidentes municipales, el actual y el expresidente municipal tendrán mucho más claro, tiene que ver con que no solamente Jico forma parte de la comunidad. El caso del Valle de Ayotla, por ejemplo, también debe ser considerado como una parte de la identidad propia del municipio de Valle de Chalco, que en la actualidad, si bien no representa lo que representa la cabecera municipal, sí es cierto que el devenir histórico ha modificado la permanencia de la región que actualmente comprende el municipio. Y finalmente, y son las consideraciones que esta Secretaría General de Gobierno toma con mayor relevancia, es las consideraciones sociopolíticas, presidente y diputados. Es un hecho notorio, como lo comentamos hace un minuto, que la población de Valle de Chalco Solidaridad, pues era una población que no necesariamente provenía originariamente de esa región. El Estado de México es el estado más afortunado de México porque nosotros tenemos una diversidad cultural que ninguna otra entidad tiene. Oaxaqueños, guerrerenses, michoacanos, veracruzanos, poblanos han venido y han encontrado aquí en el Estado de México una oportunidad de vida, y así lo hicieron en Valle de Chalco Solidaridad. Por lo tanto, la identidad de la diversidad cultural de ese municipio no se resume exclusivamente a una denominación, sino a una diversidad que ellos han expresado en diferentes momentos y por diferentes vías. El segundo elemento respecto de las consideraciones sociopolíticas es el arraigo ya generado con la denominación de Valle de Chalco Solidaridad. Si bien es cierto que el municipio actualmente comparte diversas identidades, como puede ser Ayotla o puede ser Jico, también es cierto que hay un término que los unifica a todos, que es el de Valle de Chalco Solidaridad. Deberá considerar esta soberanía desde la visión de la Secretaría General de Gobierno, este arraigo que ya se generó, que ya existe actualmente y que generaría además una imposición
quizás innecesaria a las y los ciudadanos de este municipio desde la modificación de los actas de nacimiento hasta la modificación de testamentos, de de credenciales electorales o de cualquier otro trámite que los identifique actualmente como miembros del municipio. Y finalmente, y me parece que es la forma de concluir la intervención de la Secretaría General de Gobierno, es que la última palabra la debe tener la ciudadanía. Actualmente, y conforme al censo general del 2020, el municipio de Valle de Chalco llega prácticamente a los 400,000 habitantes. Cualquier ejercicio de consulta deberá considerar no solamente a una fracción de la población, sino buscar que todos tengan una palabra que decir. Finalmente, ellos son los que van a tener que vivir dentro del municipio con esta denominación y son ellos a los que les afecta directamente la propuesta de modificación de nombre. Yo concluiría agradeciendo a esta soberanía que quiera escuchar a la Secretaría General de Gobierno y en particular al Ejecutivo Estatal y reiterar que la intervención tiene como finalidad presentar los argumentos que desde esta dependencia observamos sin ningún motivo querer tomar partido o interpretar de una forma distinta lo aquí planteado. Le agradezco mucho, diputada, presidentes municipales. De Secretaría General de Gobierno. Cedo la palabra al arquitecto Ramón Montalvo, expresidente municipal de Valle de Chalco. Adelante, arquitecto. Muy buenas tardes a todos. Con el permiso, diputada, de antemano agradeciendo la invitación que se me hace en mi calidad de interesado y exalcalde municipal de Valle de Chalco en 2 periodos. Agradecerle, por supuesto, al diputado Omar Ortega la invitación, el llamado, a los diputados presentes, al licenciado Antonio de la Subsecretaría de Gobierno, señor presidente Armando García y personalidades que les acompañan. Bien, creo que el tema es meramente ya expuesto en la mesa, tiene que ver con el cambio de la denominación de nuestro municipio y para mí es honroso tener que estar en esta mesa de análisis donde para iniciar mi exposición y mi motivo de poderme expresar, quiero dejar en claro una cosa. 1979 fue cuando yo emigro con mi familia a lo que hoy es Valle de Chalco, 1979. En 2 ocasiones he sido alcalde, presidente municipal, que he conocido la función de nuestro municipio y puedo decir con todas las pruebas necesarias lo que esto ha provocado en cantidad, si ha impactado o no el tener el nombre de Valle de Chalco Solidaridad. Algo muy relevante, yo creo que la exposición que ha dado el señor presidente es muy válida, tiene que ver con la historia del lugar, pero quiero dejar algo en claro, desde mi punto de vista muy respetuoso, sin que se tome como una contradicción o algo negativo. Hablar de historia es una cosa y hablar de identidad es otra cosa. La identidad de nosotros, y digo nosotros porque a mí me tocó vivir toda esa vivencia desde la creación, desde la fundación, creación e institucionalización del municipio. La identidad nuestra nace desde el movimiento urbano, desde lo que fue el asentamiento humano de muchas familias de diferentes orígenes y se da la creación del municipio. No ponemos en tela de juicio lo histórico que se tiene y qué bien que el lugar tenga antecedentes históricos, desde lo prehispánico, desde lo postcolonial, postrevolucionario, en fin, etc. Pero la creación de Valle de Chalco, su asentamiento, sus características tienen que ver con lo urbano. Entonces, yo coincido totalmente con la exposición del licenciado Antonio, donde ese arraigo nuestro, de las familias que recordamos, que aún existimos y que tenemos en la memoria, el cómo se dio Valle de Chalco Solidaridad, tiene que ver con ese arraigo
de asentamientos humanos de carácter irregular en su momento, hoy afortunadamente ya con independencia propia, desde 1994. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentar? Pues si bien es cierto, hay antecedentes históricos de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos de tener un cerro que a lo mejor no ha tenido la atención y el cuidado que debiese tener por el valor simbólico histórico que tiene, unas lagunas que han sido atentadas, rellenadas sin tener el cuidado y siendo que es un elemento que nos da no identidad, nos da historia, y como punto turístico tampoco se ha tenido ese cuidado. Yo creo, amigas y amigos, señores diputados y compañeros que nos acompañan, que la intención es buena, pero debemos tomar en consideración esta gran diferencia. Historia es una cosa, identidad es otra, y la identidad nuestra se da desde la parte urbana. Yo sí celebro la labor que ha venido haciendo el presidente, la consulta que ha hecho, pero también coincido con el licenciado Antonio, donde hay una gran mayoría, y hablamos de 400,000 habitantes en Valle de Chalco, que de verdad lo digo con mucho respeto. Yo traigo la voz de la opinión, no solo de mi paso por la presidencia municipal, sino en la actualidad, y créanme lo que yo apelaría a que en una cuestión de intervención de esta naturaleza, sí debiese haber foros abiertos, sí debiese haber la opinión de muchos, no solo académicos, historiadores y demás. Yo creo que esta parte es un tema social, en que la gente realmente exponga su sentir. Pongo en antecedente, y se los hice llegar al Congreso local y lo hice llegar al gobierno del estado, donde ya hubo una consulta. Ya hubo una consulta en mayo del 19, y hubo sin haber una cuestión de difusión, hubo una participación espontánea, y en ese momento, con la participación de más de 30,000 personas activos, pues ganó el no estar de acuerdo en ese momento. Entonces ya hay antecedentes en los cuales yo creo que sí debiese ponerse atención y cuidado en este tema. Por supuesto que va a generar un impacto importante, y yo subrayaría la intervención del licenciado Antonio. Él ya lo refirió. Por supuesto que puede traer prejuicios, interpretaciones pues gubernamentales, legales, no lo sé, y los únicos que van a quienes van a repercutir este tipo de cosas, pues es a la ciudadanía. A lo mejor yo entiendo que el Congreso, la Junta, está haciendo pues el trámite, está atendiendo el requerimiento, las iniciativas y demás, y creo que está muy bien, pero tenemos que pensar no solo en el papel del Congreso local, sino tenemos que pensar en lo que esto va a impactar. Otra cosa que atinadamente lo señaló el licenciado Antonio, y creo que entonces me confirma nuestras preocupaciones. No existe hasta hoy un procedimiento que implique, que guíe cómo hacer el cambio de la denominación. Entonces tendríamos que primero legislar, reglamentar, para poder pasar a esta etapa del cambio de denominación, sin dejar a un lado el tema de llegar a la gran mayoría de ciudadanos de Valle de Chalco para escuchar su opinión, sin temor, sin miedo. Pues esto de cambiar el nombre traerá una trascendencia histórica, pues asumámoslo con responsabilidad, pero la gran mayoría. Entonces yo creo que hay intenciones, hay cosas que se deben de considerar, y yo digo que es un tema tal vez sí de honrar la historia, sí de enaltecer nuestros vestigios históricos, pero también es cierto que el artículo 6 de la ley orgánica refiere que Valle de Chalco es el municipio y que la cabecera es Jico. Y de hecho, tan solo si nos metemos a lo que es la base de datos del INE, pues por automático ya aparece el municipio de Jico, de Valle de Chalco, como ciudad Jico. Entonces, sí podemos explorar el tema, de valorar el tema del cambio de denominación, pero insisto, una vez que se cumplan todos estos aspectos que son preocupantes, y lo digo como un ciudadano más,
de Valle de Chalco, y o la otra, sencilla, si ya hay un reconocimiento de Jico como cabecera municipal en la ley orgánica del Estado de México, pues metámonos a un asunto de difusión, y si algún medio de comunicación o alguna persona en lo individual nos equivocamos a pronunciar Chalco con Valle de Chalco, bueno, pues entonces tenemos que trabajar en una cuestión de pelear por nuestro nombre que se nos ha dado y que se nos ha bautizado desde el año 94. Todo esto conllevó una lucha social, ya aquí lo comentaron, está por más decirlo. Insisto, yo no reniego de la historia de Jico, al contrario, creo que son vestigios y es algo que presumir, pero sí defiendo la lucha urbana que hubo en su momento y por la cual hoy nos llamamos Valle de Chalco Solidaridad, que representa y refleja el esfuerzo, el trabajo de muchos hombres, mujeres y niños de esos entonces, como lo fue en mi caso, que recordamos el cómo se desarrolló, el cómo creció y el cómo se formó lo que hoy se llama Valle de Chalco Solidaridad. Es cuanto mi exposición. Con esto resumo solamente que hay que cuidar estos aspectos legales, sociales, políticos y de todo tipo para poder pasar a una segunda etapa que tal vez pudiera plantearse esta intención, que yo, insisto, no estoy en desacuerdo, más sin en cambio trae muchas cosas que obliga a todos tener que cuidar para no generar una repercusión, un prejuicio a los ciudadanos de nuestro municipio. Es cuanto. Muchas gracias por su exposición, arquitecto Ramón Montalvo, expresidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad. ¿Quiere el uso de la voz? Adelante, alcalde, por favor. Más, permítame, registro la asistencia del diputado Rigoberto Vargas y la diputada Elba Aldana. Adelante. Es una lástima que la Secretaría de Gobierno del Estado de México desconozca la propia ley orgánica. Claro que hay un procedimiento, claro que está plasmado en el artículo 4 de la ley orgánica, claro que dice qué es lo que se tiene que hacer, y claro que sabemos, porque acabamos de vivir el cambio de nomenclatura de Distrito Federal a Ciudad de México, donde no implicó absolutamente nada el mencionar que la gente tenga que cambiar actas de nacimiento, escrituras, ¿qué más escuché? Credenciales de lector, etcétera, etcétera. Es una falacia. Yo creo que eso es inclusive inductivo. Yo creo que es una irresponsabilidad inclusive mencionar eso porque no es verdad. No es verdad. Las escrituras de la Ciudad de México, antiguas, son iguales, sigue igual, no se tuvieron que cambiar, no se tuvieron que cambiar documentos. Obviamente si un documento vence, pues se tiene que hacer el ajuste, y si ya está activo el cambio de nombre, pues tiene que cambiar, señores. Lo que rige, señor secretario, representante del gobierno estatal, una ley, es la publicación. Si el día 6 de diciembre de X año entra la publicación, de ahí en adelante todo documento que se expida debe tener el nuevo nombre. Si tiene el anterior es inválido, pero todo lo que hay atrás es válido y no se tiene que cambiar. Invito a que no se toque eso de esa manera, porque entonces no hay avance. También me sorprende que ahorita nuestro amigo expresidente municipal diga que no. Él, en su cuarta sesión de cabildo del 2006, solicitó el cambio de nombre. Solicitó que se le autorizara a llevar a cabo el procedimiento. No se llevó a cabo, pues probablemente por situaciones políticas o lo que hubiera. Pero también lo llevó a cabo. Entonces, también el decir que no, yo no escuché que no dijera que no.
pero también el haber una cierta resistencia. Insisto en una cosa y que quede plasmado, que esto no sea una situación política, señores diputados y diputadas. Esto no tiene que ver con partidos, esto tiene que ver, les guste o no les guste, con la identidad de un pueblo. Es con lo que tiene que ver. Cuando se llevan a cabo procesos de votación, cualquier tipo, federal, local o el que sea, desafortunadamente no toda la población participa. Si vemos el padrón electoral y cuántos acuden a las urnas a votar, no tenemos, y sin embargo es la democracia que nos rige. No podemos venir a decir también que necesitamos que voten los 400,000 para que se lleve a cambio el cambio de nombre. Por favor. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Entonces yo concluyo con todo respeto. Creo que representamos a la mayoría del pueblo de Valle de Chalco. Sí, efectivamente hay gente que no está de acuerdo, pero lo puede también plasmar. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciado Armando. ¿Alguien más de los expositores? ¿No? Pregunto y consulto a las diputadas y los diputados si desean hacer uso de la palabra y pido a la Secretaría registre a los oradores. Con gusto, Presidenta. La diputada Silvia Barberena, diputado Omar Ortega. ¿Alguien más que esté en? Adelante, diputada Silvia. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo quiero referirme como habitante del municipio de Chalco. Tengo el conocimiento cómo se dio la creación del municipio de Valle de Chalco. Es importante señalar que se conformó como un gran valle con los ejidos de Ayotla, Zapaluca, Santa Catarina, Jico y Chalco, de los cuales en los años 90 pues era un asentamiento de más de 400,000 habitantes cuando todavía estaban con Chalco, eran juntos. Este asentamiento fue un asentamiento irregular, el más grande de América Latina. Y se dividió en el año de 1989 y 1994 cuando se quería dividir a Valle de Chalco con Chalco en esos momentos, y se le puso el nombre de Solidaridad porque ahí fue los inicios del programa de Solidaridad en aquel entonces con el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Y fue cuando se empezó a crear el municipio de Chalco. De Valle de Chalco. La definición del nombre en aquel entonces, pues no era como que se dio sin pensar después en lo que iba a cambiarnos, ¿no? O sea, no se le puso Valle de Jico cuando hay muchos argumentos que tenían que haber sido, sino fue más fácil ponerle Valle de Chalco por la cercanía y porque salió, en ese momento era Chalco, y se divide y entonces conforma Valle de Chalco y así le ponen Valle de Chalco. Y la verdad, yo creo que no se pobló con puros habitantes de Chalco, sino fue después del sismo del 85, cuando muchos habitantes de Neza, de Puebla y de todo mundo, o sea, aquí en Valle de Chalco está conformado por varios estados y por varios municipios de nuestra entidad. Entonces, a los chalquenses sí nos ha afectado el nombre de Valle de Chalco, para lo bueno y para lo malo, así como ustedes. Si es malo, dicen Chalco, si es bueno es Valle de Chalco, y al vez, no, es que no fue en Chalco, fue en Valle de Chalco, y así estamos, ¿no? Entonces yo creo que sí es recomendable, y si tenemos que modificar el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para modificar el nombre de Valle de Chalco a Valle de Jico, a mí me gustaría que fuera Valle de Jico, porque tampoco va a representar un programa que en aquellos momentos lo fue, ¿no? Solidaridad, y le damos más raíces
a Valle de Jico. Esta iniciativa pretende actualizar su nombre, ya que nos brinda un legado histórico, un polígono histórico de las tierras que en ese momento se les puso solidaridad por el programa. Yo creo que el nombre de Valle de Chalco Solidaridad ya quedó atrás. Ya hoy sí tendremos que ver que se cambie el nombre, por lo que comentaba el presidente municipal. Tenemos unas lagunas que nadie les hace caso, pero son lagunas de Jico. Tenemos el cerro de Jico, que ya está más poblado, que pueda servir como un antecedente, como lo decía en aquel momento. Sí, a lo mejor es un volcán que está apagado, pero que ya está habitado por unidades habitacionales. El hecho de que esto se venga ahorita aquí a esta mesa, en el año de 1989 a 1994, invirtieron más de 1 millón de pesos en la regularización y obras en la zona de Valle de Chalco, recurso proveniente del programa Solidaridad. Y efectivamente fue ahí cuando la gente obtuvo sus escrituras, donde se ingresó el alumbrado, se ingresó el drenaje, el agua potable a los habitantes en ese momento. En la 52 legislatura se aprobó en el dictamen número 50, mismo que se crea el municipio de Valle de Chalco, siendo gobernador Emilio Chaufeta. El primer presidente que tuvo Valle de Chalco fue el ingeniero Felipe Medina Santos. En el año 2000 se hizo otro esfuerzo por cambiar el nombre, siendo en ese entonces presidente el ingeniero Luis Enrique Martínez Ventura. En el 2003 nuevamente se intentó cambiar el nombre a través del presidente Miguel Ángel Luna Munguía, y después en el 2006 lo hizo el arquitecto Ramón Montalvo. Una vez más le dieron la facultad para que el presidente promoviera el cambio, y nos ha avanzado. Creo que la comunidad en varias ocasiones, ellos sí quieren el cambio de nombre. En algunas encuestas que se han hecho, la gente de Valle de Chalco sí quiere el cambio de nombre. Primero, pues para darle arraigo a sus raíces, y después, pues para que ya no se confunda con Chalco y Valle de Chalco. Eso yo creo que es algo importante. Y lo que también nosotros coincidíamos, que si se llega a cambiar el nombre de Valle de Chalco por Valle de Jico, le daría más identidad, ahora sí, al Valle de Jico, y que no tendría ninguna repercusión en la documentación de los habitantes, porque entonces, yo no sé si se haga un apéndice o algo, donde si yo voy a cambiar, porque ahí tenemos una escuela, una universidad, una importante universidad del Estado de México, ¿no? Y que también ahí los jóvenes estudiantes dirían, bueno, ¿y qué va a pasar con mi documento, no? No se pierde la identidad, como decía el presidente, posteriormente de algún cambio que se tuviera que hacer, entonces sí ya se le pondría, como se establezca aquí en esta legislatura, ya sea Valle de Jico Solidaridad o Valle de Jico, pero no pierden su antigüedad, ni pierden los datos de sus escrituras, ni de nada. Ya se cambia cuando se va a hacer un nuevo documento, ahí es cuando ya le pondrían Valle de Jico o Solidaridad, o como se establezca en esta legislatura. Eso sería cuánto. Gracias, diputada Silvia. El diputado Omar tiene la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues escuché con atención tanto la participación del presidente municipal como de el titular o el subsecretario de la Secretaría de Gobierno y del arquitecto Ramón Montalvo, así como de nuestra compañera diputada Silvia Barberena Maldonado. Evidentemente que yo estoy convencido que para que se pueda cambiar una denominación de un municipio, pues se requieren más que la voluntad de algunos particulares de los municipios, aunque estos particulares sean los presidentes municipales en ocasiones en turno. Lo importante es que
se dé a través del hábito y las tradiciones. Creo que sería un sinsentido decir que porque hoy la mayoría decide que así sea, y una mayoría que no es totalmente la mayoría del municipio, son 450,000, creo el último censo del INEGI, la población de Valle de Chalco, si no me falla la memoria, con una lista nominal de 289, 290,000, con una votación del año pasado, era menos de la participación del 55%, 57%, con una coalición que ganó con 60,000 votos de un ejercicio de esa naturaleza, con el 38% aproximadamente, que en el escenario general se está hablando de un 17% del total de la población. Si así fuera, que todos los que votaron por el presidente municipal hoy quisieran que se cambiara a Jico en vez de Valle de Chalco Solidaridad. Entonces, en ese orden de ideas, partiendo también de la base que hoy no se cuenta con un procedimiento que podría ser parte de la materia de este Congreso local hacerlo, no solamente para el caso de Valle de Chalco Solidaridad, sino para todos los subsecuentes municipios que deseen, en su caso, cambiar su denominación o razón social, no sé cómo lo podamos determinar, porque también es parte de ese mismo procedimiento, determinar si es denominación o razón social del ayuntamiento, cómo le podríamos dar, si es para un tema legal o es para un tema cultural. Entonces también creo que es parte de la modificación. No basta modificar el artículo 6 para que en vez de que sea cabecera de Jico sea el municipio de Jico, por supuesto, diputada, se requiere de algo más que ello. Y lo otro es, pues vamos a preguntarles a toda la población si es su deseo. Primero, hagamos desde el Congreso local el método para modificar, en su caso, la denominación de ese municipio. 2, hagamos y que en ellos venga los requerimientos para la consulta popular. Y no sea un tema de porque se equivocan si hablan de Chalco o Valle de Chalco. Es que hoy le dijeron Chalco y es Valle de Chalco, porque está muy pegadito a Chalco. O porque le dijeron Jico, porque Jico es la cabecera municipal. Hace 28 años, creo que fue creado en el 94, lo decían en la 52 legislatura. Antes no era municipio. La gente que habita en el 80 o 90% de ese municipio no son de Jico, de la cabecera municipal. Son de varios problemas sociales y llegaron a habitar a ese valle. Y hoy también ellos tienen una identidad. Son 3 generaciones de gente de Valle de Chalco que hoy también hay que preguntarles si desean que se les cambie el nombre de donde nacieron, donde se crearon, se educaron y formaron una familia, y hoy hay generaciones distintas en el mismo municipio. Y no solo sea el destino de un volcán extinto, ¿no?, como parte de la tradición del municipio. Por supuesto que nadie va a decir que no a la propuesta de cambiar la denominación cuando ésta tenga una fundamentación y una motivación adecuada. No basta, insisto, con la decisión de 1 o 2 o 20 o 30 o 1,000 o 10,000 o 20,000 actores o ciudadanos del municipio. Se requiere un procedimiento adecuado, es profeso para este y los subsecuentes casos. Claro, si esta comisión legislativa cree prudente en su momento, de acuerdo a los integrantes, discutirlo más adelante, obviamente entraríamos a su discusión eventualmente. Pero yo insisto que creo que es un escenario que tenemos que estudiar. Entrémoslo primero por el origen, que es crear un método para que lo pueda hacer la Secretaría General de Gobierno a través de la dependencia correspondiente, y que ésta a través de un examen ejecutivo nos diga: Congreso local, hay condiciones para que se pueda eventualmente cambiar el nombre del municipio. Y ya el Congreso local podrá en su caso determinar si es factible o no, porque es otro tema importante que habría que ponerlo en la mesa. La facultad no es de los ciudadanos de Valle de Chalco Solidaridad, no es de la Secretaría General de Gobierno, es del Congreso local. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Omar.
Si gustan algunos en respuesta de los diputados, ¿quiere hacer uso? Adelante, diputada Silvia. Yo creo que esto no lo estamos haciendo política. Es algo que los ciudadanos del municipio requieren. Y no nos podemos ir a la democracia de las elecciones, porque somos fatales en el Estado de México. Autorizamos o se validan elecciones hasta con el 30% de la votación emitida. Si fuera así, pues ni siquiera muchos estuviéramos aquí. Entonces yo creo que sí es necesario que pensemos en la ciudadanía y está en lo correcto. A lo mejor tienen unas encuestas de 70,000 habitantes. ¿Cuántos votaron en Valle de Chalco? Arriba de 100,000, 120,000 si acaso, del resto del padrón electoral. Entonces yo creo que debemos de considerar la voluntad y lo que quieren los ciudadanos de Valle de Chalco. Usted lo acaba de decir, ellos no tienen una identidad propia, ¿por qué? Porque llegaron de varios municipios, llegaron de varios estados, pero a lo largo del tiempo pues ya vas agarrando la identidad de Valle de Chalco. O sea, porque ya no es que si nacimos o no, ahí nos tocó vivir, y esa es la realidad. Entonces hoy debemos de enfrentar eso. Independiente, a mí cuando le pusieron Valle de Chalco, pues fue por la creación de que estaban juntos. Las elecciones no se dividían de Valle de Chalco. Chalco era un solo municipio, y de ahí se vino la división de Valle de Chalco por la población, por su territorio. Merecía ser un municipio. Entonces yo creo que hoy a lo que nos toca a nosotros pues es, si tenemos que salir a las calles a recabar más firmas para que los ciudadanos sean los que digan sí queremos el cambio, y yo creo que de 10, 8 van a decir que sí. ¿Por qué? Porque ya es un municipio, ya es de ellos, ya lo habitan ahí, y el otro 2 a lo mejor van a decir, pues me da igual, no me interesa. Entonces yo creo que sí debemos de ponerle atención a este asunto de cambio, no nomás para el municipio de Valle de Chalco. Habrá alguno que a lo mejor en su momento también lo va a requerir y le pongamos igual de atención. Es un municipio muy importante de la zona oriente del estado, y yo creo que sí vale la pena. A lo mejor en esta no, pero en otra mesa de trabajo pudiéramos sacar este asunto. Eso sería cuanto. Gracias, diputada. Sí. ¿Quiere hacer el uso de la palabra? Adelante. Si usted me lo permite, diputada, gracias. Primero, yo creo que aquí yo al igual quiero dejar en claro algo. Es un tema que no debe viciarse en un tema político. Hablamos de algo delicado que es la identidad de una población, y solo quiero precisar y corregir que no se entienda como una resistencia el posesionamiento de mi persona. Es un asunto solamente de cuidado, de formas en las cuales nos veamos obligados desde el Congreso hasta el gobierno del estado, el gobierno local y la propia ciudadanía, y de ser necesario organizaciones y fuerzas políticas en las cuales seamos abiertos con la gente y no tengamos temores. Salgamos a las calles y preguntémosles, porque al igual recabar firmas pudiera poner en tela de juicio verdaderamente el sentir de las personas. Yo escucho con respeto las intervenciones, y si afirma es que es lo que quiere la gente, permítanme dudarlo, porque realmente no lo hemos hecho tal cual es y cual tal se describe. Mi posición es sí pelear por la identidad que ya tenemos, porque ya la tenemos. No somos huérfanos de identidad. Nosotros nos llamamos Valle de Chalco Solidaridad, y tenemos una razón del por qué. Que hay que tal vez combatir esta confusión de pronombres entre Chalco y Valle de Chalco. Tal vez estaría de acuerdo que hay razones
para poder explotar la identidad porque tenemos vestigios históricos, está bien, pero primero pongamos en orden lo legislativo, lo administrativo y todo lo que esto implica para darle confianza a la gente. Yo no dudo lo que aquí se dice en cuanto que si va a traer prejuicios o no, pero salgamos a la calle convencidos y con elementos reales para podérselos ofrecer a las personas de Valle de Chalco, y entonces no se genere una cortina de humo que ponga en tela de juicio la iniciativa, la postura del Congreso y todo lo que esto implica. Perdón que lo diga, Valle de Chalco no se llama Valle de Chalco porque haya tenido cercanías con Chalco, no, porque si nos metemos a un asunto de geografía, era más grande o es más grande la extensión territorial que se tomó del Valle de Ayotla que de Chalco. Valle de Chalco Solidaridad, hay una hipótesis que se llama así porque nos asentamos en lo que era el antiguo lago de Chalco, no así por la cercanía ni porque gran parte de los que habitamos ahí veniéramos de Chalco. Eso no es cierto. Nosotros fuimos un asentamiento irregular que nos establecimos en las orillas de lo que era Chalco, Iztapaluca, Los Reyes y lo que es una parte de Tláhuac. Esa es la realidad geográfica. Perdón que lo diga de esa manera, pero tenemos que hacer ese análisis que atinadamente ustedes refieren y del cual yo me permití hacerles llegar a este Congreso para que todos estos temas técnicos, jurídicos, históricos y demás, pues realmente sean la base que nos obliguen a tener que conocer los motivos y las razones para poder salir a convencer a la gente y decirles: nos tenemos que llamar así por estas razones o nos tenemos que conservar así por estas otras razones. Pero demos libertad y démosle oportunidad a que la gente verdaderamente decida. Nosotros no somos quien para decidir por ellos. Y yo insisto, no es una resistencia mi postura, solo es un cuidado por que la gente decida por sí misma. Y estoy de acuerdo que no todos van a participar, pero también es cierto que hay mayorías y que si nosotros salimos y cumplimos la forma de recorrer todas las localidades, hablando a foros abiertos, diciendo y dejando que la gente se exprese y tomando de manera imparcial el gobierno realmente el sentir social, adelante. Y si haya que cambiarnos de cambiar nuestra denominación, hagámoslo, pero convencidas las personas, sin miedos, hombre. Yo no tengo ningún inconveniente, tal cual lo dijo el presidente en su momento, apuntalamos una intención, pero todo esto conlleva a que nos enfrentamos a todo lo que aquí se ha dicho. Hay muchas acotantes, hay muchas limitantes por las cuales en su momento ninguno de los presidentes pudimos lograr ni siquiera que se llevara a la mesa como se está llevando el día de hoy. Es mi intervención, es mi llamado, es mi invitación, de tal forma que este proyecto de buena intención llegue a buen puerto sin que el día de mañana nadie se sienta sorprendido, sino que hagamos las cosas con ética, con profesionalismo y sobre todo al marco de la ley. Es cuanto, diputada. Adelante, presidente. Presidenta, deseo hacer uso de la palabra en cuanto usted me autorice. Claro que sí, diputada, permítame. Adelante, ahorita le cedo la palabra. Muchas gracias, presidenta. Pues le tomo la palabra al arquitecto Ramón, expresidente municipal. Si la gente ya dijo que sí, pues que se lleve a cabo el nombre. Hicimos foros de consulta. Hicimos uno en la UAM, que es a la universidad que se refiere, diputada, donde estuvieron a favor. El expresidente participó en un foro abierto, donde está grabado ahí en su USB que les proporcioné,
está el discurso del expresidente donde reconoce y acepta que se debe cambiar el nombre. Entonces creo que pues esto puede avanzar. Y con todo respeto voy a hacer una reflexión. Yo espero que se tome como tal, como reflexión. ¿Qué pasaría si el arquitecto Ramón Montalvo fuera el presidente municipal ahorita y 70,000 pobladores le hubieran dicho adelante al cambio? Él lo hizo en el 2006 y batalló y luchó. La Secretaría de Gobierno le ratificó su solicitud y se la autorizó. Aquí están los documentos, se los hice llegar, están en el libro que tienen impreso, lo pueden ustedes leer, lo pueden ustedes consultar. Está ahí donde se llevó a cabo toda la tramitología. Esta que ahorita estamos criticando, se llevó a cabo, se hizo por un expresidente municipal del PRI, se hizo por un expresidente municipal de PRD y ahorita lo hemos estado haciendo nosotros. Consultas públicas ya se hicieron y la gente estuvo a favor. Hubo una 2019 donde salió que no, pero el argumento que se utilizó fue precisamente el que escuchamos hace ratito, que la gente tenía que pagar todo el cambio de sus documentos. Hubo una incertidumbre que yo espero que no se vuelva a dar en esta soberanía y que no haya la incertidumbre. Y si ustedes tienen a bien autorizar esta propuesta, estén conscientes de que estamos representando, y lo digo con toda la responsabilidad que implica, estamos representando, mi querido diputado, así como usted es representante popular, en lo personal lo soy, represento a mi municipio y represento a la mayoría de los ciudadanos, usted lo sabe. Entonces, que quede plasmado que representamos la voluntad popular. Y es una solicitud que yo tengo, que me hicieron los propios ciudadanos y que aquí estoy dando cara y estoy viniendo a dar los argumentos necesarios para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. Gracias, licenciado Armando. La diputada María del Rosario Elizalde. Adelante, diputada. Diputada, ¿no lo escuchamos? Sí, ¿ahora sí? Ahora sí, gracias. Ah, sí. Muchas gracias, diputada presidenta. Saludo con agrado y con respeto a todos los presentes, al presidente municipal, al expresidente, a mis compañeras y compañeros diputados, así como al secretario que también hizo uso de la voz. He escuchado atentamente los argumentos, la experiencia y la historia que aquí se ha planteado de este importante municipio del Estado de México, Valle de Chalco. Desde el momento en que la iniciativa se presentó en tribuna, ingresó y se envió a las comisiones, pues hemos estado atentos a la información que se nos ha facilitado. Y yo quiero hablar sobre un tema muy importante que en la actualidad es vigente y que debemos de hacer uso del mismo. Y me refiero a la participación ciudadana. Hablar de las consultas y que escucho también que ya se ha consultado al pueblo, es muy importante porque la gente, el pueblo es el que debe decidir. Y nosotros debemos de hacer un análisis, un estudio de lo que la gente aporta para tomar una decisión. Creo que mi participación para este tema será con una gran responsabilidad y considerando lo que la mayoría del municipio de Valle de Chalco requiera. Por lo que propongo lo siguiente: sí que se considere la opinión del pueblo, que la gente esté informada de estas actividades que tenemos en el Congreso, de la participación de cada uno de nuestros invitados interesados en participar en este tema y tomar decisiones. La gente cuando esté informada, cuando no se escuche también, pues ellos tomarán una decisión. Y si bien es cierto que al pueblo ya se le ha consultado y que hay un número de miles de firmas a favor del cambio del nombre para su municipio, lo único que estaríamos haciendo es ratificar, se estaría haciendo es
ratificar lo que la gente ya decidió. Y eso nos dará los elementos suficientes pues para poder tomar una decisión y apoyar en consecuencia lo que la gente decida. Por lo que mi propuesta es atender informando a los habitantes del municipio de Valle de Chalco, y en respuesta a lo que ellos emitan, nosotros estaríamos tomando una decisión. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se registra sus comentarios. Se retira el diputado Iván. Aquí nos va a apoyar la diputada Elba en la secretaría para el término de la reunión. Agradezco su presencia y exposición, que mucho contribuye al fortalecimiento de los trabajos de estudio que llevamos a cabo. En nombre de la Comisión Legislativa, les reiteramos nuestra más amplia consideración y gratitud por colaborar con nuestros trabajos. Muchas gracias. Ha sido registrada la asistencia a la reunión. Se levanta la reunión de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, siendo las 13:25 del día miércoles 22 de febrero del 2023, y se pide a sus integrantes estar atentos a la próxima convocatoria. Muchas gracias. Le agradecemos la participación de cada uno de los asistentes. Sin duda, los comentarios aumentarán y continuarán con el estudio y análisis de la iniciativa. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Poder Legislativo del Estado de México. El poder de la gente.